La fuerza de las palabras. Qué interesante esa entrevista del embajador de Colombia, Víctor Rengifo, cuando nos habla precisamente de la paz, de la unidad. Milton Rengifo es embajador de poco tiempo en Venezuela, pero ha ganado el cariño y el afecto, sobre todo con el impulso que le ha dado a los planes binacionales. Recordemos que hay 2.500 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, una frontera de mucho trabajo, tránsito y además con muchos problemas, dado el caso del narcotráfico. Sin embargo, era voluntad de seguir adelante dentro del criterio de la Comunidad Andina de Naciones que Venezuela debería volver, porque llegamos a tener 7.000 millones de intercambio comercial y además dentro de la integración latinoamericana con el Mercosur en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Dentro de este criterio, naturalmente, Estados Unidos debe entender que la política hacia América Latina tiene que ser distinta. Es el espacio más importante geopolítico, más cercano que tiene Estados Unidos, y con políticas radicales no se puede lograr nada, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que precisamente esta mañana divide también al país cuando ha firmado un decreto para enviar tropas de la Guardia Nacional a Memphis como parte de la lucha contra la criminalidad de las grandes ciudades del país, gobernada, pero en este caso por demócratas. Se nota que más el interés de una lucha por el bien social es de carácter político. Y esto hace que el país se haya dividido en los Estados Unidos frente a los retos mundiales y que pierda la vigencia que tenía en eso que llamaban la diplomacia del ejemplo, la diplomacia suave de las relaciones, de la ayuda, de la comprensión, y no la del conflicto difícil de detener. Y es lo que estamos viviendo, un mundo lleno del conflicto en Ucrania y Rusia, y sobre todo en el Medio Oriente con los problemas entre Palestina e Israel. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el lunes un decreto para enviar la Guardia Nacional a Memphis como parte de su lucha contra la criminalidad. La operación, que es una réplica de la realizada en Washington en el mes de agosto, incluirá a la Guardia Nacional, así como al FBI, la agencia DEA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE y otras agencias federales. Este equipo desplegará todo el poder de las agencias federales de aplicación de la ley y de cumplimiento en general para restaurar la seguridad pública y sacar de nuestras calles a los criminales peligrosos de carrera. Hasta ahora, Trump implementó su ofensiva contra la delincuencia y la inmigración irregular en ciudades gobernadas por demócratas. Memphis, una ciudad con mayoría de población negra en el estado de Tennessee, tiene un alcalde demócrata, mientras que el gobernador estatal es republicano. En 2024, Memphis tuvo la tasa de criminalidad violenta más alta, la tasa de criminalidad contra la propiedad más alta y la tercera tasa de homicidios más alta de todas las ciudades del país. Tras los despliegues de tropas y redadas de deportación en Washington y Los Ángeles, el gobierno de Trump lanzó la semana pasada una operación de control migratorio en Chicago. Y en cuanto al Medio Oriente, dirigentes árabes y musulmanes han pedido reconsiderar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel, precedentes contra el líder de Hamas en Qatar. Recordemos que Qatar siempre ha sido un puente entre Irán y los países árabes, a pesar de que es árabe Qatar, pero tiene una larga frontera con Irán. Y ha sido centro de las negociaciones, lo hicimos y vimos y analizamos cuando Afganistán fue Qatar el centro de negociación entre Estados Unidos y los talibanes. Sin embargo, ahora Qatar, al ser bombardeado por Israel, reconsidera con los árabes y musulmanes las relaciones diplomáticas. Había un intento con los acuerdos de Abraham de que podían tener relaciones diplomáticas y de hecho se abrieron vías entre Jerusalén, por ejemplo, y Doha, Qatar, o también con Abu Dhabi y Dubái. Pero esta situación nueva crea una dificultad para el mundo árabe, solidaridad con Palestina, pero también han pedido la posibilidad de Naciones Unidas intervenir y llegar a acuerdos fundamentales con la paz, con dos criterios fundamentales que son, uno, el Estado palestino independiente y soberano reconocido por la ONU, y el otro, la seguridad de Israel. Cerca de 60 países reunidos durante una cumbre de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica en Doha hicieron un llamamiento a la comunidad internacional a revisar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel. El mensaje tiene lugar después del incidentes contra líderes de Hamas en Qatar la semana pasada. La declaración también insta a tomar medidas para imponer sanciones y apoyar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional. Durante la cumbre, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait y Omán llamaron a Estados Unidos a usar su influencia para frenar a Israel.
También esperamos que nuestros socios estratégicos en Estados Unidos utilicen su influencia sobre Israel para que detenga este comportamiento. Realmente esperamos eso. Tienen apalancamiento e influencia sobre Israel y ya es hora de que utilicen esa influencia. Qatar, junto con Estados Unidos y Egipto, ejerce de mediador entre Israel y Hamás en el actual conflicto, que comenzó con el ataque del movimiento islamista palestino en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, acusó a Israel durante la reunión de haber intentado boicotear las negociaciones sobre una tregua en Gaza a los negociadores de Hamás en su territorio. Aquel que trabaja diligente y sistemáticamente para asesinar a la parte con la que está negociando tiene la intención de frustrar las negociaciones. La semana pasada Israel lanzó un ataque que iba dirigido contra una reunión de dirigentes de Hamás que debía examinar una propuesta estadounidense de cara a un alto al fuego en la Franja de Gaza. En el ataque murieron 5 palestinos, miembros de Hamás, y un policía catarí. Nos tocó ser diplomáticos representando a Venezuela en el mundo del Medio Oriente, sobre todo en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos y en Kuwait. Y siempre vimos la actitud de poder tener lazos entre Israel y el mundo árabe con la condición del Estado palestino. Ojalá que se llegue un día a esa nueva disposición con nuevos gobiernos y nuevos dirigentes que sepan conversar. Israel no abandonar el Medio Oriente y, por supuesto, los palestinos quieren su Estado independiente, soberano, respetado por la comunidad internacional. Pero es parte de la política y de la diplomacia que la vamos a ver sobre todo en una semana en Naciones Unidas cuando se haga la Asamblea General. Hoy no podemos dejar de analizar y hacer mención especial a nuestros amigos mexicanos en el Día de la Independencia Nacional, el grito de dolores que acá en la Embajada contemplamos en un acto extraordinario en la Embajada de México, con venezolanos, con diplomáticos, con el cuerpo consular y además con el entusiasmo de un país hermano con el cual ha tenido vínculos permanentes Venezuela y América Latina en general. Este 15 y 16 de septiembre se celebró en todo el mundo y especialmente en las embajadas como en Venezuela el Día de la Independencia de México. Se recuerda el momento en que el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla hizo sonar las campanas de su parroquia en Dolores y lanzó el histórico Grito de Dolores en 1810. Ese llamado marcó el inicio a Española, una lucha que duró 11 años hasta que el Tratado de Córdoba en 1821 reconoció la independencia mexicana. Como cada año, en la noche del 15 de septiembre, en este caso, la presidenta de México se asomó al balcón del Palacio Nacional en la Ciudad de México, hizo sonar la misma campana que usó Hidalgo en 1810. Ante miles de personas repitió el grito de Dolores. Esta tradición, transmitida en vivo a millones, simboliza la unión entre el pasado y el presente de México. Esta es una fecha especialísima. Es el día en que México rompió las cadenas de 3 siglos del dominio colonial español y encendió una llama que todavía ilumina a millones dentro y fuera de sus fronteras. El rojo, blanco y verde de la bandera mexicana cubre las plazas, calles y hogares tanto en México como en las comunidades mexicanas en Estados Unidos y en América Latina y en Europa y en el mundo. En Caracas vimos la hermosa fiesta de la Embajada de México y la participación del cuerpo diplomático, además de los venezolanos vinculados a la Embajada de México, con la música, la gastronomía y el arte. El Día de la Independencia de México no es solo una conmemoración de 1810, es una realidad desde que millones de mexicanos y mexicanas se encuentran con su cultura, su historia y sobre todo por un futuro mejor. En el caso de la gran comunidad de mexicanos que vivieron en Estados Unidos, han sido afectados por el clima político y las políticas migratorias implementadas durante la administración del presidente Trump. En el caso de Nueva York, a pesar de las amenazas del despliegue de la Guardia Nacional, se mantuvo en pie el sabor de la calle organizado por el Ballet Hispánico. En más de 100 países donde México tiene embajada o consulado, fueron centros para la reunificación del pueblo mexicano. 1810 finalizó el 27 de septiembre de 1821. La declaración formal de la independencia fue en 1813 y se cerró el proceso en 1821, aunque España no reconoció la independencia de México sino 15 años después. Cuando nos tocó estar representando a Venezuela en México como diplomático, vimos que ese día de la independencia se convirtió siempre en la mayor celebración nacional desde hace más de 200 años, y en ese día se celebran, lugareños y visitantes disfrutan de espectáculos de fuegos artificiales, los diferentes puntos del país se llenan de discursos patrióticos, banderas ondeando, música y por supuesto grandes ferias de comida. El verde, blanco y rojo, los colores de la bandera nacional, lo inunda todo el día de la independencia, incluso en ciudades de Estados Unidos,
y de otras partes del mundo donde reside la población mexicana. Allí vimos la variedad de la gastronomía mexicana, cómo se llenaban las calles de puestos de comida en los que se degusta el tradicional pozole, más de las tostadas, las enchiladas o la pancita. En todas las comidas están los colores. En los pozoles se hacen rojos, verdes y blancos de camarón, al igual que en el arroz o la tortilla. Se juega con las salsas verdes y rojas para honrar la independencia. En esta oportunidad, ante un zócalo, la plaza principal llena de gente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una histórica ceremonia del grito de la independencia. Primera vez en 215 años de celebración que encabeza a una mujer como titular del Poder Ejecutivo Federal. Fue dedicada a las heroínas y héroes patrios, para las mujeres indígenas, las hermanas y hermanos migrantes, para la dignidad del pueblo de México, para la democracia y la igualdad. Tocó la campana 33 veces y a las 23 horas de la noche